Amém, boa noite, amados irmãos e irmãs, para mais uma live de Amén, quinta-feira. hermanos, buenas noches. Essa live é Una super live especial. más de día jueves, Ela está un sendo live transmitida súper especial porque está diretamente siendo do transmitido Centro de Obra dos directamente Estados del Unidos. Centro de Obra de Estados Unidos. Ó Senhor Jesus! Oh, Señor Jesús, Nós estamos aqui, estamos aquí, começamos uma procissão comenzamos una triunfante procesión triunfante desde Massachusetts, desde região de Boston. Massachusetts, región de Último final Boston, de el semana, último fin de semana. seguimos Seguimos para Nova York, a Nueva na York segunda-feira, el día uma lunes, comunhão maravilhosa. una comunión maravillosa, Depois fomos y para a fuimos região de para la Washington, región D.C. de Washington, D.C. Na terça-feira, El día martes, otra comunión maravillosa, y hoy estamos aquí en el local de Florida nosso irmão Pedro, con nuestro hermano Pedro, Caio, Cayo, David, David Stenford, Diego, aqui para termos para tener una comunión maravillosa. Hermano Pedro, la palabra está con usted, hermano. Gracias al Señor, estamos preinaugurando este lugar. La inauguración va a ser en la propia conferencia el día sábado, y este lugar prueba que aquellos que creen como Abraham, con simplicidad y con pureza en el corazón, aunque no tengan mucha fuerza, pero el Señor es el que realiza las cosas. Cuando Él llama, Abraham fue llamado por Dios, él creyó, y el resto Dios proveyó. Básicamente, el mensaje, que sería el tema del mensaje de este live, va a estar con respecto en el lugar final de Génesis 11, cuando hubo un test. Dios hizo un test a Abraham con relación al hambre, al sustento, a la necesidad del sustento, a través de ese gran hambre que pasó la región de Canaán. Abraham entonces descendió a Egipto, y Egipto representa el mundo, y principalmente el mundo del sustento. Claro, que ese mundo le da a usted el mundo del sustento, el mundo del entretenimiento, el mundo de seguridad. Pero en el caso de Abraham fue principalmente el mundo del sustento. Hubo mucho hambre, descendió a Egipto, y cada vez que usted depende del mundo para su sustento, usted termina teniendo que hacer algunas cosas no muy buenas, así como Abraham mintió, pero Dios fue con él. Claro que nadie, cuando es llamado por Dios, es perfecto, y Dios nos va perfeccionando, va trabajando en nosotros. Solo que Dios, como Abraham tenía un corazón puro, Dios hizo que Abraham, en vez de salir avergonzado de Egipto, él salió rico. Dios lo enriqueció muchísimo. Y la segunda parte, que está en el próximo capítulo 13, el otro estaba en el capítulo 12 al final. Pero en el capítulo 13 habla con respecto a la separación de Lot, de Abraham y Lot. Nosotros vamos a abordar también ese tema, pero yo quiero comenzar a decir que como nosotros no vamos a tener mucho que decir, ya estoy preparando un poco el lado espiritual de la palabra para que no nos quedemos sin dirección de la palabra. Quiero decirle que lo que sucedió aquí con la compra de esta propiedad, hubo muchos milagros. Realmente fuimos como Abraham. El Señor nos llamó. Nosotros salimos o ejercitamos la fe, y aparentemente no teníamos la mínima condición de adquirir este lugar. Pero el Señor nos dio este centro de obra, una propiedad para centro de obra aquí en Estados Unidos. Hace muchos años que estábamos buscando esto, y nunca el Señor nos confirmó. Pero finalmente encontramos este lugar, pero por nuestra historia de movimentación bancaria, etcétera, no teníamos condiciones de comprar una propiedad de esto con financiamiento. Pero dependemos del Señor.
Y la primera parte, yo voy a pedir para Daniel Silva, que él modele y explique esto. Son varios hermanos que participaron en este proceso y realmente fue algo muy emocionante que impresiona cómo el Señor a través del Espíritu fue moviendo, las cosas fueron sucediendo y se tornó posible. Entonces va a ser nuestra primera conferencia hecha en nuestra propia propiedad. Entonces estamos muy alegres todos. Entonces, Daniel, usted tiene libertad ahora para compartir sobre esto. El hermano David podría hablar un poco del proceso de cómo se encontró esta propiedad, que fue una experiencia muy marcante. Comparta y cómo nosotros encontramos este lugar. Señor Jesús, amén. Nosotros hemos hablado en el pasado, esta experiencia fue en la última conferencia internacional con el hermano Pedro en el año pasado. Y retornando a los Estados Unidos, yo lo saludé al hermano Pedro y él me dijo, vamos a enfocarnos en ver una propiedad. Y nosotros hablamos de casa adolescente, comportaje, de las cosas que estaban sucediendo aquí en este momento. Pero cuando él nos dijo eso, yo sentí que era una dirección del Espíritu para todos nosotros que estamos aquí sirviendo. Ahí hablamos con Cayo, tuvimos comunión y le dije a Rivelino, nosotros necesitamos tomar un equipo de colportores y visitar lugares y hacer una misión por la fe y vamos, en tus palabras, voy a lanzar la red. Habíamos lanzado mucha red y no pescamos nada. Pero sentimos que esta vez era diferente, que no era el hombre diciendo, era el propio Dios diciéndonos a nosotros. Recuerdo que estaba yo, un adolescente y 3 colportores. Salimos en un auto y fue impresionante. 3 horas. Fuimos haciendo gritos de guerra hasta Orlando. Y fuimos a otra dimensión. Alguno está aquí junto conmigo. Fue una locura. Cuando vimos, estábamos aquí cerca de Ocal. Mi esposa, hicimos un grupo de WhatsApp y comenzamos a decir, hermano, yo no sé mucho inglés, necesito aprender, pero vamos a buscar algo. Y pasaron 10 minutos. Y después, amor, encontré una propiedad. Yo miré y era 40 minutos. Vamos. Y ya agendamos con el corrector y él ya estaba disponible, el de la inmobiliaria. Llegó aquí y él tenía una carpeta con todas las informaciones de la propiedad para nosotros. Hermanos, yo dije entonces, ya vimos varias propiedades, pero nunca vi esta profesionalidad. Yo creo que nosotros encontramos la propiedad que Dios nos dio. Entramos y era una propiedad muy linda, bonita, bien ubicada, cerca de Orlando, a 1 hora de los parques más famosos del universo, Disney World, shopping, hay varios shopping famosos, la ciudad de Orlando es famosa por los shopping. Hermanos, esto acá es de Dios. Y fue algo así, muy espiritual, que hemos disfrutado mucho de ese momento, que en la obediencia a la palabra profética, segunda de Tesalonicenses 2:13, aprendimos y está quedando cada vez más claro eso, que necesitamos recibir la palabra no como palabra de hombre, como de hecho es palabra de Dios, es Dios que habla con la iglesia. Y entonces aquí las cosas sucedieron con esa eficacia, el poder opera. Y fue eso. Amén. Amén. Yo creo que Cayo también nos acompañó en todo este proceso con el agente inmobiliario. Fueron tantos desafíos. Si quieres comentar un poco. Nos acompañó desde el inicio. Puedes comentar también. Amén, Señor Jesús.
cuando Juan David nos llamó, yo creo que, y nos dijo, yo creo que encontramos la propiedad. Ahí rápidamente había la opción de hacer una reevaluación, ¿cierto? De la zona, de la localización, de los precios, y si se encajaba realmente en las características. Y el mismo día también vine, cuadramos una cita para el otro día y cuando entramos dijimos, wow, primero estaba disponible, ¿no? Es un milagro, ya eso era un milagro. Segundo, fuimos a la ciudad, resolvimos algunas dudas que teníamos y parecía que estaba todo correcto, era un sueño. Y dijimos, yo creo que ese es el lugar, grabamos un video, llamamos al hermano Rivelino y ahí fuimos buscando, investigando y ahí tuvimos comunión con el hermano Pedro. Preparamos toda su visita a este lugar para que viniera a ver con sus propios ojos. Y la visita del hermano Pedro fueron milagros tras milagros. Aquí en esta región de Orlando es una región que es bastante solicitada, ¿no? No vamos a tomar una decisión sin que el hermano Pedro venga y mire. Aún eso fue un milagro, porque en todos estos años, como el hermano Pedro mencionó, que estábamos en la búsqueda de la propiedad, perdimos algunas propiedades. ¿Por qué? Porque teníamos un proceso a seguir, no teníamos cómo saltarlo. Y por causa de ese proceso, no, ya lo vendimos, no, ya lo vendimos. Pero esta propiedad, el Señor ya tenía su plan para nosotros. Hermano Pedro nos visitó, el Señor hizo un milagro, aún de hacer una contrapropuesta de un valor menor a lo que estaba siendo solicitado por esta propiedad. Y ellos nos dijeron, sí, podemos hacer este valor. El agente inmobiliario ya tenía más o menos una sugerencia para nosotros hacer una propuesta de un valor que era justamente el que el hermano Pedro nos había dicho. Y dijo, ¿qué tal hacer una propuesta X? Yo le dije, y el agente inmobiliario nos dijo, wow, justamente yo iba a hacerles esa propuesta a ustedes de ese valor. Nosotros, antes de hacer esa propuesta, necesitamos una carta de un preaprobado, pero el Señor ya nos había dado, un año y medio atrás, nos había dado un amigo que trabaja justamente en ese sector que fue fruto del colportaje y él se dispuso a ayudarnos y realmente nos ayudó porque pasó un año y medio, casi 2 años más o menos. Él lo llamamos y él volvió a hacer ese estudio y nos dio esa carta de preaprobado. Hermano Pedro volvió al Brasil. No pasó ni una semana cuando ya recibimos la respuesta de que aceptaron nuestra propuesta. Y ahí Daniel puede contar algunos detalles, ¿no? Fueron 75 días más o menos de mucha emoción. Sí, hermanos, todo este proceso ha sido un milagro tras milagro. Todo por causa de la palabra. Como el hermano Pedro mencionó, nosotros no tenemos ninguna condición de estar aquí en este lugar hoy. Estar aquí hoy ya es un milagro. Fueron varios detalles, tal vez no hay tiempo de mencionarlos todos, pero todo este proceso que sucede después de hacer esta propuesta con el banco, con informes financieros, corrija aquí, ajuste aquí. Y el primer banco que nosotros, con el cual iniciamos este proceso, nos dio una carta de preaprobado, pero después negó el préstamo. Pero el Morgan Broker, que es este agente de la parte financiera, una de las personas, no el que Cayo mencionó, sino otra persona que nos habían recomendado, él fue muy directo. Nos dijo, ustedes no lo van a lograr, no van a lograr esta financiación de esta propiedad. Él no lo dijo de una manera así amable como yo lo estoy diciendo, no lo dijo así firme. Nosotros le dijimos, ok, vamos a seguir intentándolo porque estamos siguiendo la palabra. Y el Señor usando a este agente que fue alcanzado justamente en el colportaje, Él nos conectó, nos hizo el contacto con un banco
donde Ademar, que está aquí, justamente, que trabaja allá, nos colocó a esta hermana en Cristo que está aquí, y ella fue puesta por el Señor para ayudarnos y realmente nos ayudó bastante y todo fue fluyendo. Parecía un gigante y se convertía en pan. Parecía otro gigante y lo comíamos como pan. Y otro gigante y otro pan. Y fue uno detrás de otro. Y cada gigante que surgía estaba un dolorcito de barriga, pero nosotros confiábamos en el Señor y el Señor fue abriendo una puerta tras otra hasta que al final recibimos esta aprobación del banco y fuimos, hermanos, y fue una alegría el día que firmamos los papeles con la inmobiliaria, ¿no? Cuando ya cerramos este contrato y nosotros salimos sin creerlo, tomamos una foto así de la foto en la mano, nos dieron un montón de llaves. Yo así las lancé en la mesa y le dijimos, estamos con las llaves. Rivelino nos preguntó, pero ¿es cierto? ¿Ya están con las llaves? ¿Ya no falta más nada? Y fue así, hermanos. El Señor nos sorprendió, Señor Jesús. Si continúa hablando, hermano, no, aquí nos pasa la noche ya. Entonces, hermanos, financieramente, como estábamos buscando esa propiedad, nosotros acumulamos una cierta cantidad de dinero para dar una entrada. Pero la cantidad no era suficiente. Entonces, gracias al Señor, yo quiero públicamente agradecer a las iglesias de Brasil, de toda la tierra, que han cooperado cuando levantamos esta necesidad. Las iglesias urgentes pasaron a ofrendar y eso hizo con que podamos acumular una cantidad para entrada, porque fue difícil eso, pero conseguimos dar esa entrada y hoy se tornó una realidad. Entonces, cuando los hermanos encontraron este lugar, era una cosa de mucha responsabilidad, una decisión muy importante. Yo vine con Rivelino y Rodrigo Barbosa, que está llegando esta noche, que es del área jurídica, para ayudarnos a acertar todas las cosas del asunto jurídico, para tener una seguridad jurídica. Y gracias al Señor, después de cuánto, de 75, digo, de sufrimiento, fue en el día 74 que el Señor mandó abrir la puerta del arca y descendimos del arca y tomamos posesión de este lugar. Claro que aún hay mucha cosa que necesita ser hecha aquí. Nosotros queremos adecuar aún de acuerdo a nuestras necesidades y entonces a Francisco Barbosa, a Francisco Lee, para hacer un proyecto y presentar a los arquitectos que nos ayudan y vamos a intentar hacer nuestra primera etapa de nuestras necesidades. Hay muchas reformas que hacer para que podamos realmente funcionar aquí, para tener aquí un perfeccionamiento, un lugar para CPF, colportores. Entonces queremos que una vez que tengamos un lugar propio, el Señor aún nos bendecirá mucho más. Entonces, en este tiempo que pasó, el Señor bendijo la obra en los Estados Unidos. Además de Massachusetts, nosotros hoy tenemos Nueva York, que también está levantándose, y también la región donde está Diego, en Maryland, Washington, D.C., cerca de Washington, D.C., y también hace 2 días atrás tuvimos una comunión ahí, y ahora también aquí, la región de Florida, David Stanford ayuda aquí en Florida, junto con Cayo.
Y Juan David, Juan Davi, tá? Juan Davi, conhecido. los hermanos lo llaman de Juanda, Então, graças ao Senhor, como ao mesmo tempo, Juanda, parece nombre de mujer, claro que nós ainda pero es Juan David, de mais comportamiento. conocido por Juanda. Entonces, gracias al Señor, al mismo tiempo que el Señor está bendiciendo, claro, que aún necesitamos más colportores, somos pocos, pero estos pocos ya están trabajando bien, están haciendo conocido el Evangelio del Reino. Además de lo que imaginamos, varios estados ya han sido alcanzados a través de nuestra Mission Trip y a través del Expo Libro, yendo a varios estados. Hemos actuado en Carolina del Sur, Carolina del Norte. ¿Qué más? Entramos en la costa oeste, donde está California, región de Los Ángeles, Puerto Rico, hemos actuado. Y ya están escuchando la voz de Kevin aquí. Es un loco por el Señor. Entonces, hermanos, estamos muy alegres. Él va a bendecir mucho el trabajo en este país. Esta victoria es apenas una etapa. Es un país muy grande. Un seapista local. Para serem colportores em cada continente importante. De tener más personas locales para ser colportores en cada continente importante. Entonces, para facilitar por causa de la visa, entonces el Señor va a bendecir mucho con este centro de obra aquí en los Estados Unidos para trabajar con personas de este lugar. Entonces, sobre el mensaje que dimos en Boston, decimos Boston, pero ¿dónde fue? Neric. Y este mensaje 23, yo hablé sobre estos dos ítems. El primer ítem es que Abraham descendió a Egipto por causa del hambre, del gran hambre que sucedió en la tierra de Canaán. Abraham también, por causa del hambre, fue a Egipto a buscar alimento. Allí él tuvo que mentir, decir que su esposa Sara, o Sarai todavía, era muy hermosa, muy linda, y con seguridad alguien la iba a presentar al faraón, y si fuera el marido, lo iban a matar para tomar la esposa de él. Entonces él dijo, usted tiene que decir que es mi hermana. Entonces tuvo que mentir. Y entonces, cuando caemos en el mundo para buscar sustento, buscar sobrevivir, tener negocios, tener trabajo, todo, a veces terminamos una mentirita acá, otra mentirita allá, vivir en este mundo. Y terminamos obligando a usar a nuestras propias capacidades para poder sobrevivir en el mundo. Yo no voy a detallarlo, hermanos, saben bien ya esto. Entonces, pero fue un test de parte del Señor. Pero el Señor sabe el corazón de Abraham, a pesar de esa necesidad de ir a Egipto, ir al mundo, pero el Señor lo bendijo tremendamente, porque cuando salió de Egipto, en el capítulo 13, ahí dice que Abraham era riquísimo. Eso yo quiero decirle a los hermanos, vamos a aprender con esta lección. Por un lado, Dios no exige que seamos perfectos al comienzo. ¿Por qué? Porque estamos siendo perfeccionados, estamos madurando, todos. Pero la primera lección que tenemos que aprender, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Por eso que dije a los hermanos, a través de nuestra experiencia, no vale la pena correr detrás de la riqueza, dinero,
No que no debamos tener éxito en la vida profesional. No estoy diciendo eso. No quiero decir que usted no sea negligente o perezoso. No, no es eso lo que quiero decir. Yo lo que quiero decir, no ponga su corazón en esas cosas. Porque aunque el Señor nos dé habilidades para ganar dinero en el mundo, tenemos que saber que todo eso es para el reino. Abraham tenía un corazón para servir al Dios verdadero. Por lo tanto, para él, las riquezas, todo, era para el reino. Tanto es que después que salió tan rico de Egipto, él no puso su corazón ahí. Usted puede ver en toda la historia de Abraham. Él, en ese punto, él venció. Él no está apegado a las cosas y bienes materiales. Él salió de Ur de los Caldeos. Le vengo diciendo que él salió de Ur de los Caldeos y tuvo que atravesar el gran río Éufrates. Él fue, yo creo que en Génesis 14 dice, él era hebreo. Él el primer hebreo. El primero que atravesó el río Éufrates. No era que el primero o único que atravesó un gran río Éufrates, pero sí tiene un significado espiritual muy grande. Él dejó la tierra de los ídolos. ¿Qué significa tierra de ídolos? Es todos en aquella generación de Abraham, todos buscaban sus propios beneficios. Antiguamente, saben, si nosotros vamos hacia Grecia, en la mitología de griega, hay muchos dioses, semidioses, y usted sabe que tienen Dios de la agricultura, Dios de la medicina, Dios del amor, Dios del matrimonio, Dios de esto, Dios de aquello. Es bien parecido hoy de hay personas que adoptan llamado un santo, santo de esto, santo de aquello. Entonces, ¿para qué? Para que al agradar al Dios de la agricultura me favorece para yo tener una buena cosecha. La idolatría, por eso Pablo dice en Colosenses que la idolatría es igual a la avaricia. Quien adora ídolos no es porque le gusta a los dioses falsos, es por causa de la avaricia. Y entonces él sacrifica a los dioses falsos para tener éxito, tener prosperidad en determinado ítem. Por eso, hermanos, en Ur de los Caldeos, todos vivían de esa manera, luchando por su propio beneficio, apegados al dinero, todos corriendo detrás de eso. Pero Abraham era alguien que no estaba conformado con eso. Él decía, tiene que haber un Dios verdadero, yo quiero encontrar ese Dios verdadero. Yo no voy a correr detrás de esas cosas, quiero servir al Dios verdadero. Él tiene que ser un Dios que creó el universo, un Dios omnipotente. Yo voy a confiar totalmente en sus manos. Por eso que Abraham, en ese punto usted puede ver que Abraham no estaba apegado. Con todo el dinero que él obtuvo de Egipto, salió riquísimo. Él no estaba ni ahí, ni preocupado con eso. Hebreo 11 dice claramente, él salió de la tierra por la fe y atravesó el gran río Éufrates. ¿Qué significa eso? Él dejó atrás aquella vida. Cuando atravesó el río Éufrates, no había puente en aquel tiempo, no había balsa para que usted hacer una mudanza encima de la balsa. Entonces, cuando usted atraviesa el río prácticamente sin nada, tiene que dejar todo atrás y pasar sin nada. Ese es el significado. Abraham consagró totalmente su vida al Dios que lo llamó y fue a la tierra y salió sin saber a dónde iba. Hebreo 11 dice que en verdad toda su vida vivió y Dios nunca le dio un título de propiedad, ni que sea 1000 metros cuadrados, no tenía nada. La única tierra que él tenía, que él compró, fue la caverna de Macpela, que compró para enterrar a Sara. El resto, él nunca tuvo un pedazo de tierra. Abraham no estaba apegado a las propiedades y cosas materiales. Él peregrinó la tierra prometida como un extranjero y como peregrino. En ese punto, hermanos, yo creo
que Dios requiere ese corazón de nosotros. Estamos en la tierra, pero no debemos estar apegados a las cosas materiales. Estamos luchando para una patria superior. Buscamos una ciudad cuyo Dios es el arquitecto y Él es el edificador. No buscamos nada en la tierra, luchamos por el reino del Señor. Entonces, en ese punto, yo creo que es un gran modelo para nosotros, Abraham. Ya que estamos luchando por el reino, no hay que tener ningún apego, no andamos ansiosos por lo que tenemos que comer, beber, vestir, que dice Mateo 6. Jesús dice claramente, porque si no, hermanos, nosotros nos vamos a servir bien a Dios. Dios proveerá todo lo que necesitamos. Si usted lucha por su voluntad, vive y lucha por el reino, Él cuidará de usted. Tenga la seguridad, no quede luchando usted por sus propios medios. Ese primer punto quiero dejar ya aquí claro. Para que ustedes dos que no dijeron nada, entonces compartan ustedes ahora. Amén, Señor Jesús. Somos muy privilegiados porque el Dios de la gloria se nos manifestó, se nos apareció por medio de su palabra. Cada vez que nosotros tenemos estas experiencias de seguir de cerca al Señor, la experiencia que Abraham tuvo es una prueba para nosotros día a día, en especial aquí en los Estados Unidos, una tierra, un país que vive realmente pensando siempre en las riquezas materiales. Y las personas tienen la tendencia de tener uno, dos o tres trabajos para tener aún más. Nosotros hasta bromeamos diciendo que las personas vienen aquí para salir de las deudas de sus países y ahora tienen deuda en los dos países y entran cada vez más en este sistema. Muchas veces llegamos a este país y olvidamos la razón por la cual el Señor nos creó, el motivo por el cual el Señor nos trajo a este país, que es para traer al reino. Fui realmente muy iluminado. Nosotros tenemos que ser aquellos que luchan por el reino. Nuestra vida, nuestros días, nuestro tiempo es para esto, para luchar para el reino. Claro, también tenemos responsabilidades, pero en esas responsabilidades humanas, sea que el Señor nos haya dado un trabajo, alguna empresa, o que usted esté estudiando, nuestro corazón debe ser un corazón de aquellos que están en Sión. Nosotros debemos ser aquellos, Señor Jesús. Nosotros necesitamos ser como Abraham. Yo estoy agradecido con el Señor, estoy agradecido por lo que Él está hablando nosotros sobre Abraham, porque yo quiero tener ese corazón que no desea nada de esta tierra. Y hoy, cuando estábamos conduciendo hasta acá, estaba rumiando un poco el mensaje y disfruté mucho esta parte. Abraham llegó hasta los últimos días de su vida, nunca deseó un pedazo de tierra. El Señor le prometió una descendencia. El Señor le hizo promesas, pero su corazón estaba en la tierra celestial. Hermano, ese es nuestro llamamiento. Ser aquellos que tienen su corazón en la tierra celestial. Señor Jesús, amén. Amén, hermano Pedro. También yo veía con más claridad la importancia de cruzar los ríos. Y había un río, los ríos son como límites. Y nosotros, como aquellos que cruzan los ríos, debemos seguir la dirección del Señor. Si no salimos de Egipto completamente, Dios no tiene cómo regresar, porque Dios necesita corazones puros para el Señor. Yo he sido muy ayudado con la palabra. El Señor me ha ayudado con este asunto de seguir de cerca la palabra. La tendencia del hombre cuando tiene alguna dificultad es regresar a Egipto, es desilusionarse, es tirar la toalla. Pero tiene una bendición grande que nosotros tenemos es estar cerca a la palabra. Esta palabra hoy está haciendo una obra en nosotros. A través de esta obra, Dios alcanzará a muchas personas.
yo veía este asunto de trabajar más la palabra en mi corazón. Abraham fue uno que no buscaba nada en esta tierra. Él tenía un corazón puro para el Señor, absoluto. Por eso el Señor pudo usarlo como lo usó. Imagínense, fue a través de él que la bendición llegó a todas las familias de la tierra. Fue la causa por la obediencia del hombre. Yo veía este asunto, hermano Pedro, vamos a obedecer, el Señor ha hablado, el Señor nos ha dado una dirección clara y hoy estamos siguiendo esa dirección. Amén. Es interesante que nosotros hablemos de no estar apegados a las cosas materiales aquí en los Estados Unidos. Aquí es un país extremadamente materialista, es un país que realmente, que acá el templo es, el tiempo es dinero, el tiempo es dinero, cada hora cuesta dinero y las personas corren detrás del éxito. Eso no está en la cultura brasileña, por ejemplo. La peor ofensa, usted puede ofender a su enemigo, decirlo, llamarlo de perdedor. ¿Qué es perdedor en el sentido americano? De que usted no sabe ganar dinero, no tiene éxito, no tiene prosperidad material. Es un país extremadamente materialista y todo el mundo quiere ser winner, quiere ser vencedor. ¿Vencedor de qué? De tener prosperidad material. Es un país que busca prosperidad material. Gracias al Señor. Aquí estamos hablando que Abraham no estaba ni apegado al dinero. Dios puede darnos mucho dinero, pero ese dinero tiene que ser para la obra del Señor, para el avance del Evangelio. Queremos predicar el Evangelio y hacer que el encabezamiento de Cristo suceda en todos los países, en todos los estados, en todas las ciudades. Esa es nuestra lucha. Es muy interesante eso. Otra cosa que quería comentar, que nosotros también comenzamos en el primer mensaje, comentamos sobre 1 Samuel 15, que yo creo que es muy importante, que, sin leer, mencionando Samuel 15, que nosotros extraímos una cosa muy buena en relación a lo que el Señor le dijo al rey Saúl cuando Samuel fue a ungirlo. Ahí le dijo a Saúl que esté atento a las palabras. Le dijo a Saúl que esté atento y oiga atentamente las palabras del Señor. Nosotros queremos ser como Abraham, servir al Dios verdadero y hacer su voluntad, pero no es salir a derecha o izquierda queriendo hacer cosas para el Señor, haciendo obra. ¿Hacer cómo la obra? No tenemos capacidad, no tenemos cómo hacer la obra. Entonces, la primera exigencia que Dios quiere de nosotros, que amamos al Señor, alguien que quiere servir al Señor y ser útil en la mano del Señor, es oír atentamente las palabras del Señor. Eso es, seguir de cerca la palabra. Eso es, si usted le pregunta a nosotros, ¿cuál es el secreto de poder servir al Señor y tener éxito al servir al Señor? Es seguir de cerca la palabra. ¿Qué es seguir de cerca la palabra? Es oír atentamente las palabras del Señor. No es aquel que escucha un mensaje como si fuera, no, oír atentamente, como nuestros adolescentes que toman nota y vuelven a oír y hacen transcripción, inmersión, o también escuchan de nuevo. Este punto se me escapó, este otro punto se me escapó, vuelven de nuevo, rumían de nuevo, hablan de nuevo. Es oír atentamente la palabra del Señor. Y oyendo la palabra del Señor, luego, usando 1 Samuel 15, es seguir al Señor. Usted oye la palabra del Señor, ¿con qué objetivo? ¿Para usted ser un conocedor de la Biblia? No. Usted oye atentamente la palabra del Señor para seguirlo. ¿Cómo usted va a seguir al Señor si usted no escucha su palabra? En primer lugar,
tem que segui-lo. es oír atentamente la palabra. Y segundo lugar, es seguir la palabra. No es usted ser dueño de su nariz, siga al Señor. Tercer lugar, es ejecutar sus palabras. Usted oye atentamente, siga al Señor y ejecuta. Cuanto más usted es íntimo en la palabra y sigue al Señor, oye atentamente la palabra del Señor, usted sabe las aspiraciones del corazón de Dios. Entonces usted ejecuta lo que Dios realmente desea. No es hacer lo que usted cree. Hay muchos obreros cristianos que hacen lo que ellos creen que deben hacer. Igual que Saúl. Saúl hacía lo que él quería, lo que a él le parecía. Dios dijo, no, obedecer es mejor que a sacrificios. Entonces tenemos que seguir al Señor y ejecutar y obedecer la palabra del Señor. Necesitamos en este lado, entonces vale la pena comentar esto. Y también en otro punto, nosotros vamos a detallar un poco más el primer mensaje del sábado, haciendo un poco aquí ya de spoiler. Abraham salió de la tierra y llegó a Canaán. Y él hizo su tienda en Siquem. Exactamente en el lugar, enfrente de él estaba Gerizim y Ebal, dos montes. Esos dos montes donde Dios habló, mirando esos dos montes, Dios habló antes que el pueblo entre en la tierra de Canaán, les dijo al pueblo, acá está el monte Ebal y el monte Gerizim. El monte Gerizim es monte de bendición y Ebal monte de la maldición. Yo usé la palabra de Samuel. Si ustedes oyen atentamente mis palabras y si me siguen y ejecutan conforme a las palabras y obedecen mis palabras, ustedes serán bendecidos, tendrán vida y los bendeciré a sus generaciones. ¿No es así? Pero si no oyen atentamente y no me siguen y no me obedecen las palabras, ustedes serán maldecidos, recibirán muerte. La úlcera de los egipcios volverá a ustedes, los tumores de la tierra de Canaán sufrirán. Sufrirán esto, aquello. Entonces, estaba delante. Había dos alternativas. ¿Cuáles son las dos opciones? O es vida o es muerte. Entonces, elija la vida. Elija la vida. No voy a detallar todo. Él edificó un altar y adoró al Señor. Y él fue moviendo su tienda quedando Betel de un lado y Ai del otro lado. Y Betel significa casa de Dios y Ai significa montón de ruinas. Es otra elección. O usted elige hoy mismo si vive para edificar la casa de Dios o su vida se tornará un montón de ruina. Si usted corre atrás, como todo americano corre detrás de la prosperidad, de la riqueza, miren cuántas familias americanas de éxito son billonarios, pero mire su familia destrozada, el matrimonio, ya este segundo, tercero, cuarto, todos sus hijos perdidos. La familia quedó un monte de ruinas. Aunque tenga billones en la cuenta, es un montón de ruinas. Entonces es mejor edificar la casa del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque una elección entre vida y muerte. Y después hay otra elección. Casa de Dios o ruina. Eso vamos a hablar el sábado.
Parece ser la misma cosa, Eu vou deixar pero no isso es lo daqui a mismo. pouco, ó, né? Y finalmente, Então, depois disso vem a outra voy a história dejar que usted hable un de que poco, Abraão porque la hora está enriqueceu muito, corriendo. se enriqueceu muito. Después de eso, Ló vino la otra pegou historia, carona, de né? que Abraham se Ló, volvió muy Ló rico não tem mérito y nenhum, Lot, né? y Não foi ele que foi Lot chamado pelo también, Senhor. O Senhor junto con el abençoou tío, él no tiene ningún Abraão, mérito. né? E ele, Él fue sobre el tío, né, el só Señor por ele bendijo a fazer parte de Abraham, Abraão, ele também foi y abençoado. Abraham y Só que, Lot, né, infelizmente, o solo coração porque de estaba Abraão cerca de é Abraham, de él que también fue bendecido. tudo que Deus o Solo que abençoou, infelizmente el né, corazón de é para Abraham, Deus. Ele era uma pessoa de que consagrada todo a lo que Deus, Dios ele lo vivia bendijo pela vontade de Deus. es para Mas Ló Dios. não. Ló não tinha Él era isso. una persona consagrada a Esse Dios para chamamento vivir dele, para la ele voluntad de Dios. via Pero Lot muito as no. coisas, os Lot no bens, tenía né? esa visión. Aí então veio, No tenía ese né, como llamamiento. fala agora, Él aún amaba temos los falado um bienes. pouco, né? Entonces, no voy a hablar a hoy. O Daniel, Voy a dejar que ustedes compartan algo ahora. vocês podem falar um pouco sobre isso. O que eu falei, Daniel, né? Cayo Sobre Samuel, y Juan né? compartan un poco sobre esto, Amém. Ó Senhor de lo que hablé Jesus. hasta ahora. Realmente, irmãos, nós Sobre Samuel, fomos muito ajudados com o irmão Pedro tocou primeira Amén, Señor Jesús. é que Realmente hemos sido ayudados, escolheu así como el hermano tocó en primera de Samuel estava falando 15. ele tinha Saúl a melhor das escogió intenções, filtrar lo aparentemente, que Dios estaba diciéndole. mas quando ele recebeu a palavra, Él ele não tenía las mejores simplesmente intenciones, para aparentemente, receber do jeito que Deus pero cuando él recibió esa palabra, él no fue tirar nada totalmente sem acrescentar sencillo nada. para recibirla de la manera como Dios Improvisou, había hablado, na conferência sin a gente quitarle nada y sin añadirle nada. né, ele fez Él julgamento da la palavra, filtró. aquilo que ele considerou Nosotros que era escuchamos bom, esto en la né? conferencia. Até fala nos Él versículos que era juzgó desprezível, esta palabra, Amaleque, ele lo que él passou a consideró palavra. que era bueno. Agora, aquilo que Hasta ele mencionaba en considerou los que era versículos bom, aquello Gade, que era o próprio rei, Agag, expresible, así de Amalek. então esse é o Él nosso problema. así lo Nós quitó, lo cortó. temos muito na nossa mente, né? Nossos Pero lo que él consideraba que era nossa lógica bueno de Agag, no, aquilo que nós sus achamos animales né, gordos, él lo a árvore preservó. do conhecimento do Y bem e así do mal, nosotros a veces ele só estamos fala uma usando palavra esto en nós nuestra lógica humana, lo que creemos que es bueno y errado, el árbol de daqui a pouco conocimiento acabou, del né? bien y del mal. Y el Señor nos habla Mas como nós una ouvimos esse palabra y segredo nosotros de que la Abraão, filtramos, é ouvir, ajustamos aquí o allí y al crer, final lo hacemos a nuestra é manera. seguir, é Pero como nosotros obedecer, é escuchamos aquí el executar a secreto de palavra. Abraham E aí, es irmãos, nada oír, para o Espírito. creer, Aí o Espírito seguir, age. obedecer Então y nós somos muito ejecutar la ajudados palabra. porque a gente pode até falar assim, Y Saul ahí fez nada isso, podrá parar al aquilo, espíritu. isso, Ahí el isso, espíritu actúa. Nós somos assim. Nosotros hemos sido ayudados Nós con somos assim nas esto, coisas pequenas e nas coisas porque grandes. podemos decir, uy, Saúl Ó hizo Senhor esto, ¿qué es Jesus, esto? o Senhor Pero nos deve nosotros también somos muita así. simplicidade. Nosotros Fala, también ô somos homem, así en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Señor Jesús, el Amém, Señor ó Senhor cual nos Jesus. lleve a tomar este camino de la sencillez que Abraham Muita tomó. palavra esses dias, né? O Senhor realmente Amén, nos Señor inspirando, Jesús. né? E nos mostrando, né? Hemos Que a recibido gente tanta palabra en precisa estos entender, né? días, Señor, Que realmente o Senhor conta conosco suspirando y que mostrándonos nós precisamos que depender nosotros totalmente da necesitamos palavra. entender, Não de nós entender que el mesmos, Señor né? cuenta A con gente fala de rema, nosotros, né? Quando o irmão Pedro que falou nosotros de necesitamos Samuel, depender totalmente de la palabra, no de una a doctrina, tradução ela diz sino de una palabra viva. exatamente a Cuando el hermano voz Pedro mencionó en Samuel viva, 15, né? en el inglés, la Não é uma traducción doutrina, não dice, é o as minhas escuchar doutrinas, e atentamente sim a la voz de mi de palabra. Deus, né? E hoje nós No es escutamos a una voz de Deus. doctrina, no es Nós temos esse escuchar una doctrina, y privilégio, né? sí, Todos la os voz dias, de por Dios. meio da imersão, Y hoy né? nosotros Por meio da escuchamos sua la voz de palavra, Dios. por meio da live de Nosotros domingo, tenemos este por meio da live privilegio com todos Fábio, los días por né? medio de la Às vezes o Senhor passa todo inmersión, final de por semana medio com de su vocês, palabra, tem palavra no por sábado, medio del live e no domingo. del Mas jueves para y en quê? el Para live essa del palavra, né? PAC. Para nos Esta constituir, semana también para tenemos nos fazer conferencia, va a haber palabra el gente sábado, el absurda. domingo. Não, Pero para ¿para qué sermos tanta pessoas palabra? que sigam o Esto Senhor es para e que Ele constituirnos. executa. ¿Para qué? Isso ¿Para alimenta hacernos muito o cabeza nosso grande, coração, irmãos. cabezudos, de O Senhor conocimiento? No, precisa es para ser aquellos que pessoas que executam a sua escuchan, siguen vontade, al Señor y que ejecutan. esteja preocupado com o seu reino. El Señor E necesita nesses de un dias grupo nós de vimos personas vários que exemplos de pessoas ejecuten que su estavam voluntad, preocupadas com isso, né? que se Saul preocupen por pensava su nele reino. mesmo, né? A gente
Y estos días vimos varios ejemplos de personas que realmente no les preocupa esto. Saúl pensaba en sí mismo, aún hasta rumiando así en los viajes que estábamos haciendo. Saúl se arrepintió mucho. Habló después con Samuel, pero después de ese episodio él levantó un altar para él mismo, ¿no? Pero vemos que realmente cuando el hermano Pedro mencionó esto, quemó en mi corazón. Estar atentos a la palabra está relacionado a nuestro corazón. Si nosotros tenemos algún problema en nuestro corazón, que seguramente tenemos, la palabra nos lava. Nosotros necesitamos entender que hay salvación para todo en Cristo. Hay salvación para todos nosotros en la palabra. Necesitamos tener este desespero en buscar la palabra. Cuando el hermano Pedro habló sobre el sustento, Abraham era un buen ejemplo. ¿Por qué? Era una persona que buscaba al Dios vivo y verdadero. La gloria del Señor se apareció. Cuando el hambre apareció, ni aún él aguantó, ¿no? Pero el Señor estaba con él. Tenía un corazón adecuado. Que el hermano Pedro nos dio esta alerta. Todos nosotros tenemos que pasar esto. Y aquí en Estados Unidos, hermanos, es muy fuerte. Aquí es el mundo de todo, de las compras. Claro, te dicen deuda, ¿cierto, David? Pero hasta que se muera, ¿no? Pero usted tiene todo. Pero esto engaña a las personas. Nosotros no necesitamos de esto. Nosotros necesitamos entregarle todo nuestro corazón al Señor, a su obra. No hay nada mejor que ser un inversionista del reino. No hay nada mejor que orar por las personas, hacer el colportaje. Y el Señor cuenta con nosotros. Por eso es que estamos aquí. Pero eso necesita ser nuestra realidad. Ya se está volviendo, ¿cierto? Es nuestra realidad. En este viaje, el hermano está hablando mucho sobre el ambiente, ese ambiente a nuestro alrededor, maravilloso, de unidad, de alegría, los hermanos. Es de otro continente, ¿no? Pero esa propiedad es una conquista de toda la tierra. No es si usted es de por allá, de Japón, de otro lugar, de otra parte del mundo, pero esto es una conquista nuestra y otras cosas también, amén. Si nosotros estamos sintiendo cómo la palabra nos está lavando a la iglesia, porque realmente es un gran engaño, hermano Pedro nos ha mostrado esto, cómo el enemigo siempre ataca la palabra que sale de la boca de Dios. Vienen las preguntas, la duda, y cuando hay esas dudas con la palabra, esa palabra pierde el poder. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra es la fe en ella. Y en esto he tocado mucho. Yo necesito estar desesperado de creer, por creer, colocarle fe. Porque en este ejemplo de Saúl, el Señor estaba usando a Samuel para hablarle. Y hoy el Señor nos está dando una persona que habla por Dios. Y es nítido, hermano, es claro. Necesito entender que es el Señor que es quien está hablando con la iglesia. Y vemos que el tiempo que estamos viviendo hoy es porque es un milagro. Los valientes de David realmente están siendo restaurados. Justamente es por esto, porque esta palabra está saliendo y el Señor está trayendo a los valientes de David aquí en los Estados Unidos. Hemos tenido la experiencia, de hecho, así como Cayo y David mencionaron. Este mundo, el sustento es muy fuerte. Hay hermanos aquí que, wow, Dios mío, trabajan 12, 14 horas por día. Y usted va a conversar con ellos y cada uno tiene una historia. Hermanos, pero ese es hay mucho cansancio, poca producción, poca alegría, problemas en la familia. Pero cuando el Dios de la gloria se manifiesta, se muestra, cierto, David, cambia todo, la casa, la vida. Nosotros hemos probado esto y lo hemos vivido con varios adolescentes, niños, cuando ellos comienzan a involucrarse en la casa de adolescente, cuando ellos salen a hacer colportaje, cuando ellos van al CEPEP, Señor Jesús, la vida de las familias cambia completamente. Los niños, hermanos, los adolescentes. El ejemplo de Daniel, por ejemplo, su familia, sus hijos. Nosotros vemos, hermanos, cómo es esto tan maravilloso.
está cada vez más claro. Miren dónde estamos, es un privilegio. Hermanos, eso es un sueño. Para nosotros de Estados Unidos, hermanos, eso es un sueño, estar aquí con los hermanos. Yo creo que es esta primera conferencia que yo, no sé si alguien antes de mí, con tantos cooperadores viniendo de fuera, con familias, acompañándonos. Eso es un privilegio, Señor Jesús. Porque el sentimiento que se está produciendo en nosotros de seguir de cerca es un ejemplo que el Señor nos está mostrando para no caer en lo mismo, para que podamos reconocer que esa naturaleza está en nosotros. Necesitamos vigilar, siguiendo de cerca la palabra, a través de la transcripción de los gritos de guerra, la inmersión, colportaje por hora, la misión TRIP. Y entre más estamos involucrados, no quedamos en la esfera del conocimiento, sino que esa palabra opera eficazmente en nosotros. Señor Jesús, nosotros necesitamos de aquí en adelante. Yo le pido al Señor, Señor, guarda mi corazón, guarda nuestro corazón, porque el corazón es la fuente, el centro. Y es algo, una lucha interior que nosotros tenemos. Pero la palabra, cuando ella habita en nosotros, así como dice Colosenses, que habita y ricamente, eso nos da esperanza. Esta palabra opera, esa palabra transforma. Señor Jesús, aleluya. Estos días viajamos juntos, hemos desayunado, hemos almorzado, en mucha comunión en todos esos lugares. Y yo le dije a los hermanos que estamos en un momento maravilloso. El ambiente de vida iglesia es algo inédita. Yo creo que hubo en aquellos primeros años de la iglesia primitiva, de aquellos primeros 6 años, antes de la persecución por causa de Esteban, aquella alegría, aquella cosa tan alegre, ese ambiente tan lindo. Nosotros estamos vivenciando eso ahora, presenciando eso, la unidad entre nosotros, la unanimidad, la armonía sucediendo entre nosotros a través de cámara de energización que el Señor nos dio, adolescentes fabulosos, maravillosos. Nuestros adolescentes son nuestro ejemplo de dedicación, de amor a la palabra, y trajo tanta energía de vida. Y no solo con cámara de energización, sino que la palabra de Dios está haciendo que haga que funcione esta cámara de resonancia. ¿Qué es cámara de resonancia? Que a través de la palabra nos tornamos totalmente uno. ¿Uno en qué? En frecuencia, en la misma fase. Uno en el mismo enfoque, es nuestro enfoque. No tenemos otro foco. Nuestro foco es hacer la voluntad de Dios, es predicar el evangelio del reino. Nuestro foco es hacer que Cristo encabece más temprano todas las cosas en esta tierra. Nosotros no pensamos en otra cosa. No tenemos nuestra propia obra. Ninguno de nosotros aquí lucha por sus propias cosas. Entonces, hermanos, qué ambiente más lindo, más agradable. Cualquier persona que usted invite a una reunión de BNB, no necesita hacer una reunión, cualquier actividad nuestra, cualquier actividad con adolescentes, con TCI, con BNB, Misión Familia o Misión Trip, cualquier actividad, hermanos, este ambiente está presente. En San Pablo nosotros tuvimos un expo libro, una expo cristiana, y las personas venían y decían, ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿Por qué son tan unidos? Yo hablo con uno, parece que estoy hablando con otro y es lo mismo. ¿Ustedes piensan la misma cosa? Exactamente eso, hermanos. Eso es lo que dice Filipenses 2:2, está sucediendo entre nosotros. El apóstol Pablo dice que completad mi gozo, de que penséis la misma cosa, tengáis el mismo amor, sean unánimes, sintiendo una misma cosa, sintiendo lo mismo. Cada uno considerando a los otros como superiores al mismo.
no preocupándose cada uno con lo que es suyo, sino con lo que es de los demás. Eso es tener una vida en común. Eso fue el comienzo de Hechos 2. Eso está volviendo a suceder entre nosotros. Entonces, ese ambiente, hermano, no existe en la tierra. Tenga la seguridad de que no va a encontrar un lugar que no sea la vida de la iglesia. Quien busca esa vida, quien busca vivir esa vida de la iglesia, queda. Yo quiero vivir esa vida. Es el paraíso aquí en la tierra. Es el jardín del Edén volviendo a suceder aquí en la tierra. Eso es lo que yo le dije a los hermanos. Vamos a aprovechar ese momento. Vamos a traer personas ahora. Muéstrenle. Vengan al ven y ve. No hable mucho. Ese ambiente conquista. Entonces, usando esto, yo tengo que tomar el último punto. El último ítem es Lot. Lot es exactamente lo contrario de lo que estoy hablando. Lot buscaba sus propios intereses. Gracias al Señor que ese ambiente ya no hay más entre nosotros. Nadie lucha por sus propios intereses. Para todos nosotros las cosas son en común. No hay una lucha para usted solo. Los adultos somos tan complicados. Recuerde Mateo 8, Mateo 18. Mateo 18, cuando los discípulos conversaban entre ellos, estaban disputando sobre qué cosa. ¿Quién sería el mayor? ¿Qué Jesús le dijo? Llamó a un niño, lo colocó en el medio, le dice, si ustedes, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el adulto quiere el primer lugar, quiere posición, quiere su propia obra, quiere tener seguidores, quiere esto, quiere aquello, quiere fama. Y el niño no quiere nada de eso. Nuestros adolescentes están preocupados en posición en la iglesia, están preocupados con su propia obra en la iglesia, están preocupados con el número de seguidores que ellos tienen en la iglesia. No piensan nada de eso. Es por eso que hay esa cámara de resonancia, esa armonía. Todos nosotros, gracias a Dios por la palabra, estamos siendo siempre igual que un niño. Todos nosotros estamos de esa manera. Solo que Lot no. Lot quería tener su propia riqueza. Quería tener, en vez de decir, tío, Abraham, pero todo lo que yo tengo es porque te sigo a ti. Usted es como mi padre. Yo no tengo nada. Todo lo que usted tiene es mío, lo que es mío es tuyo, no quiero nada para mí. Mire, si él hubiese pensado así, pero él no. Él tenía su grupo, su rebaño, aparte del rebaño de Abraham. Él tenía su ganado, aparte del ganado de Abraham. Y por tener su propio rebaño, entonces tuvo que tener su propio grupo de pastores. ¿Por qué no podían estar más juntos? ¿Por qué? ¿Usted cree? Si fuese un solo rebaño, no había problema. No sé si entendió. No es cuestión de número. Usted tiene que hacer dos estructuras. Dos estructuras tiene que separar. ¿Qué es ganado de uno? ¿Qué es ganado de otro? ¿Qué es el rebaño de uno? Rebaño de otro. ¿Entiende? Corral de uno, corral del otro. Pastor de uno, pastor de otro. Llega ahí, no, aquel es mío, aquel es mío. Es una pelea. Si fuese una sola cosa, no hay problema. Ningún problema en la convivencia. No habría problema en convivencia. Entonces no es cuestión ni de número de rebaño de ganado. Es de estructura. Gracias al Señor, en la iglesia no tenemos eso. No tiene mi obra su obra. No es mi rebaño su rebaño, mi grupo de pastores su grupo de pastores. Eso es lo que tenemos que entender lo que dice aquí. Lot debería tener la misma actitud de Ruth. ¿Se recuerdan a Ruth? Ruth murió la mujer, los hijos de Noemí, murió el marido de Noemí, murieron los dos hijos de Noemí, solo quedaron Noemí y las nueras. Y las dos nueras eran moabitas.
¿Usted sabe dónde vienen los moabitas? Vocês nunca pensaram ¿De nisso? dónde vienen los ademitas de De mí? Ló. De A Lot. relação incestuosa de Ló com suas filhas. Nunca pensaron en eso, ¿no? De Moab. Vienen de Lot, Uma delas deu de la relación incestuosa de Lot con sus hijas. Uno de esos dio a luz a Moab. Y otro es Amón. Son los amonitas y los moabitas, descendencia de Lot. Pero gracias al Señor, una descendiente de Lot, una moabita, Ela rescató la vergüenza de Lot. e voltou Ella, para sua mãe. Mas a Ruth não. una fue convencida y volvió a la casa de su madre. Pero Ruth no. Disse, porém, ¿Qué Ruth dijo? não me Voy a leer aquí con digas ustedes. te deixe. Ruth 1, versículo 16. Respondió Ruth, Abraão, não, no me ruegues que te deje. eu não tenho nada que é meu, não. Tudo que é seu é Lot meu. debería haber dicho eso a Abraham. E Yo no tengo nada que es mío. não seguir. Todo lo que es suyo es mío, lo mío es Eu tuyo. quero te seguir, tio. Quero No te seguir, te quiero dejar. porque No me ruegues que te deje y me aparte de ti. irei eu. Yo quiero E seguirte, onde quer que pouse, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. o teu Y donde povo, quiera que vivieres, o meu viviré. povo não é mais Moab. O meu povo tu pueblo é será mi pueblo. o teu Mi Deus pueblo no es é o más meu Moab. Deus. Tu pueblo es Onde mi quer pueblo. que morreres, Y tu Dios, e aí mi serei Dios. sepultada. Faça-me o Senhor donde que tú murieres, eu moriré yo. se outra Y allí seré sepultada. seja a morte Así me haga Jehová que y aún me añada, Irmãos, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermanos, Abraão infelizmente, deu o privilégio Lot para ele escolher, se separó ele não, y Abraham renunciou, le dio el privilegio de que él Ele escoja. escolheu a campina de Jericó, aquela campina do Rio do Jordão, né? Él no renunció al privilegio y escogió la llanura de Jericó, el río del Jordán, Diz, né? una Foi armando planicie, que es la vida fácil, até Sodoma, y la e os Biblia homens dice de Sodoma, que él fue armando sus tiendas hasta Sodoma sabe? Então, y los hombres de Sodoma eran a mulher malos. dele virou uma Hermanos, de sal, hermanos, e ele la teve maldición descendência através terminó con que su esposa se tornó una estatua de sal, irmãos, é tuvo una descendencia a través de la relación incestuosa con sus dos hijas. Hermanos, es triste de más. Hermanos, no seamos estos que en la iglesia quieren tener su propia obra, quieren tener su propio grupo de pastores, aprovecharse, surfeando en la ola de la iglesia para tener fama, surfeando en la ola de iglesia para usted tener su grupo de seguidores. No haga eso. Es un desastre, eso va a ser un desastre total. Hermanos, cuán lindo, cuán alegre es estar este Salmo 133. Ellos no pudieron vivir juntos. Vivir juntos es Ashab y Achab. Achab y Achab en hebreo. Y las mismas dos palabras están en el Salmo 133. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ashab y Achab. Es la misma palabra. Ahí envía el Señor su bendición y vida eterna. Vamos a elegir el camino correcto. El ambiente, este camino que es este ambiente maravilloso. Yo no quiero estar en otro lugar, hermanos. En este ambiente, hermanos, yo no quiero buscar mi propia obra, mis propias cosas. Hermanos, vamos a convivir juntos porque queremos hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que queremos hacer. ¿Qué somos? Apenas somos siervos. Ya es mucha misericordia del Señor de que podamos servirlo. No quiero nombre, no quiero fama, no quiero nada para mí, no quiero dinero. Yo solo quiero servir al Señor, luchar por su reino. Eso ahí. Entonces, cada uno bien rápido, cada uno de ustedes, hablen sus palabras finales.
Amén. Es increíble el hecho de que Lot siguió toda la experiencia de Abraham, pero en el momento que él tuvo que escoger, él escogió todo lo que era contrario a Abraham. Él vio cómo Abraham escogió cruzar el río, cómo Abraham escogió Betel, escogió en Siquem eligió hacer un altar, pero cuando él tuvo que elegir, él eligió Sodoma, lo más fácil, la riqueza para él. Pero hoy tenemos una elección a cada día. Nosotros necesitamos elegir a la palabra profética, escoger lo que el Señor está hablando. Nosotros hoy tenemos esa posibilidad de ser esos Abrahams de hoy, escogiendo la palabra todos los días. Amén. Y para nosotros es una advertencia, porque Lot tomó el camino fácil y su fin no fue bueno. Hoy nosotros tenemos que escoger el camino de la bendición, aunque sea difícil, aunque haya dificultades, un camino que es estrecho, pero es un camino que conduce al reino de Dios. Hoy decidimos tomar ese camino. Tenemos el ejemplo, el Señor nos ha hablado a través de su palabra con Lot, con Ruth. Ella no se acomodó, ella tomó su decisión. Hoy nosotros podemos también tomar esta decisión y animar a otros a que tomen esta decisión. Todas las personas tienen esa facultad de decidir o escogen la bendición o escogen la maldición. No hay un término medio. El término medio cuenta como maldición. El Señor abrió también ese camino a las personas. Pues nosotros llevamos esa luz a las personas. Esa palabra que sembramos todos los días salvará a muchas personas. Nosotros necesitamos tener un corazón puro y entregado como el de Abraham. Y ahí el Señor encontrará esos canales para salvar a las personas y para completar el número de los 144,000. Amén. Amén. El Señor quiere encontrar aquí en la tierra. Quiere encontrarlo a usted y a mí, a ese grupo de personas que entiende lo que hay en su corazón. Lamentablemente, Lot no entendió esto. Él solo quería su propio interés, su propio provecho. Y eso lo llevó a tener una vida de desgracia, muy triste su final. Pero nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de tener una vida totalmente diferente. Así como el hermano Pedro habló, nosotros estamos viviendo un momento único, esto no existe. Nosotros no debemos anhelar otro lugar a no ser este lugar. Nosotros necesitamos tomar el camino de la sencillez y de la obediencia, amando la palabra del Señor, siguiendo de cerca, inculcando esta palabra para que esta palabra llegue a nuestro corazón y el Señor cuente con nosotros, que el Señor pueda contar con cada uno de nosotros para luchar por su reino. Nosotros no estamos aquí para luchar por nuestro reino, estamos para luchar por el reino del Señor. Y hay mucho trabajo a ser hecho. No quiero ser aquel que atrasa al Señor, quiero ser aquel que apresura al Señor. Por eso vamos a tener un corazón así. Señor, cuenta conmigo. Abraham, tu Dios es mi Dios, así como Ruth. No me saques de aquí, no me alejes de ti. Yo quiero dejar esto atrás, quiero atravesar el río, quiero ser un hebreo. Yo no quiero ir a mi casa, quiero ir a donde tú vayas. Nosotros necesitamos tener ese corazón por la palabra profética. El Señor dijo algo, yo lo voy a ejecutar. 1% de Lot daña todo. Nosotros necesitamos creer que el Señor habló y lo va a hacer, Señor Jesús. El Señor lo habló y lo va a hacer. Señor Jesús. Esta palabra nos quiere sacarnos de Egipto. Y si hay algo en mi corazón que quiere buscar mi propio interés, yo necesito librarme de esto, salir de Egipto y ayudar a otros a que también salgan. El Señor nos quiere sacar a todos de Egipto, salir y cruzar este río. Realmente la palabra profética es una bendición para todos nosotros. Qué privilegio tenemos hoy. No es un lema o una frase bonita. De hecho, es un privilegio. Estamos viendo los milagros, la bendición, sintiendo la presencia del Señor en la palabra que nos está dando. Nosotros queremos ser aquellos que eligen la vida.
Yo Quando eu vou pro CEAP, escojo la vida cuando oh, hago Senhor la Jesus, inmersión, quando eu oro pelas cuando pessoas hago na cámara rua, de eu energización, escolho a vida. cuando voy al Quando CPEP. eu tenho Oh, comunhão, Señor quando eu Jesús, sigo de perto o apóstolo, cuando oro por las quando personas en las participo das calles, comunhões, yo das escojo la conferências. vida cuando Irmãos, tengo é isso que comunión, nos resta. cuando sigo de cerca al O tempo tá apóstol, chegando. E nós cuando precisamos, participo de irmãos, las de fato, comuniones, mais e de las mais conferencias, de hermanos. cabeça. Es Oh, Senhor esto lo Jesus. que nos Amén. queda. El Amém. tiempo ya está Aleluia. llegando y nosotros necesitamos cada día más meternos de cabeza. Señor Jesús, amén. Ó Senhor Jesus. Mas nós praticamos Amén. Salmo Lot 133 da maneira practicó Salmo correta. 133, pero al Ó contrario, Senhor ¿no? Jesus. Irmãos, Pero não queremos nosotros nada para nós practicamos mesmos. Salmo A 133 palavra, de la entrada da manera palavra, correcta. a câmara de Señor energização, Jesús, as saídas para no o buscamos hospitais, nada para né, nosotros mismos. La o nosso inmersión amor en por la palabra, você, la seu cámara de poder ver. energización, Ó las Senhor salidas para Jesus, hacer ir pro CEAP, colportaje. participar das ferramentas Él da puede orar por CI, usted, isso el tudo, ven irmãos, y está ve. tirando toda a busca Señor pelo algo Jesús, próprio, venir al toda a CPEP, busca pelo próprio participar de las rebanho, herramientas as del próprias TCI, coisas, a todo nossa eso, própria hermano, nos obra. está quitando de Nós não temos nosotros obra esa própria, búsqueda de lo a obra propio, é do Senhor. buscando el propio A igreja é do rebaño, nuestras Senhor, propias a cosas, obra é dele, nuestra e nós estamos propia aqui, obra. Nosotros no tenemos estamos nada propio, la experimentando o Salmo obra es del 133 na Señor, realidade. la obra Então es nós de temos Él compromisso. y nosotros Ó Senhor estamos aquí Jesus, juntos Eu vou pedir pro experimentando este Vitor Salmo aqui, 133 vou con fazer uma realidad oração por y no lo vamos a renunciar a essa esto, live Señor aqui, ó. Vem aqui Jesús. atrás, aqui, ó. Isso. Voy a pedir a Amém, Rivelino amém. Senhor Jesus. que venga a hacer una oración aquí Amém. para Senhor terminar el Jesus. live. Vamos ficar de pé, irmãos. Que alegria. Amén, Señor Ó Jesús. Senhor Jesus. Amén, Obrigado, Señor Senhor. Jesús. Vamos Por a esse momento levantarnos. maravilhoso. ¡Qué alegría! Momento histórico. Señor Estamos aqui Jesús. nesse lugar. Gracias, Señor, Ó Senhor por ese Jesus. momento Não apenas maravilloso, lugar, por ese ó, momento mas histórico. ambiente. Estamos aquí en Ambiente este de lugar. vida, Señor ambiente de Jesús, edificação. no solo es un Ó, lugar, amém, por sino un aqueles que amam a tua ambiente, palavra. un Senhor, ambiente nós de estamos vida, aqui. un ambiente de Amamos a tua edificación palavra. Amamos o que teu viene reino. por aquellos que Nós aman tu queremos lutar palabra. pelo teu Señor, reino. estamos Ó aquí, Senhor Jesus. amamos tu Não buscamos palabra, nossos próprios amamos tu interesses, reino. mas Señor, os queremos interesses luchar do por tu Senhor. reino. Señor A única coisa que Jesús, nós queremos no buscando nuestros é propios apressar a tua intereses, vinda, sino é buscando los trazer o Senhor de intereses del volta. Señor. Senhor Jesus, Lo único que nosotros usa esse queremos lugar es para apresurar aperfeiçoar tu muitos venida, jovens, traerlo para de muitos regreso. compadores, Señor ó, Jesús, para usa alcançar este toda a lugar terra. para Queremos perfeccionar a pregar o muchos evangelho do jóvenes, reino para em levantar toda a muchos terra colportores, habitada. E para então virá alcanzar o toda la fim. tierra. Ó Queremos Senhor predicar el Jesus! evangelio del reino en toda la tierra habitada. Aleluia. Y entonces vendrá el fin. Oh Señor Jesús. Aleluya.